lo que hemos visto de grupos sanguíneos. ¿Cuál es la funcionalidad de saber todo eso? ¿Cuál es la práctica de saber todo eso? Habíamos dicho que la sangre es un tejido líquido de los tejidos. Entonces, cuando yo transfundo sangre, estoy trasplantando un tejido de una persona a otra persona. Porque lo que nosotros debemos sacar sangre de una persona y ponérsela a otra. Eso es lo que hacemos. Entonces, estamos transfundiendo sangre, que es un trasplante de una persona a otra. Entonces, como es un trasplante, en el receptor puedo generar una reacción antígeno. Les decía, la transfusión sanguínea es desde 1500, 1600, donde se hacían las pruebas entre animales, y alrededor de 1700, 1800 ya comenzaron las transfusiones entre humanos. Probablemente se morían algunos llegaban a vivir, y ya con el advenimiento de la microscopía se pudo uno enterar de por qué sucedía esto. ¿Cuál es, digamos, la particularidad de la transfusión sanguínea? Tiene características muy especiales frente a otros tipos de tratamiento. Porque yo con esto puedo salvarle la vida a un paciente, a diferencia de otros tratamientos que solamente lo van a mejorar. ¿Existen riesgos? Claro que sí. Así como le puedo salvar la vida, también lo puedo matar. Entonces, cuando yo tengo o tomo la decisión de transfundir, tengo que sopesar riesgos y beneficios. Es un bien escaso. No se fabrica en un laboratorio. Pues para poder obtener sangre, tengo que buscar un donador, sacarle la sangre, ver que esa sangre sea viable para poderla utilizar. Los donadores escasos. No todos pueden donar. Caro. ¿Por qué? No es que yo esté comercializando la sangre. Lo que pasa es que tengo que verificar que sea una sangre utilizable. Por eso tengo que hacerle muchos estudios a esa sangre. Tengo que ver que sea viable. Entonces, lo que yo hago al pagar por mi unidad de sangre, cuesta 700 pesos, 800 pesos, ¿no? Es pagar por los estudios laboratoriales que se le hacen para que esta sangre sea segura y no me genere más enfermedades en otros pacientes. Que se han transfundido, que se han producido enfermedades por transfusiones, claro que sí. HIV, hepatitis, mi tía tiene Chagas gracias a la transfusión sanguínea. Entonces, antes no se hacían estudios, sacaban y se ponía, porque hasta los de la cancha, sus cargadores, ellos donaban sangre. Y no es que donaban, sino que vendían sangre al banco de sangre. Y como no se les hacía, porque es decir, daban sangre por 10 pesos, antes más o menos éramos cuando yo era estudiante de la Facultad de Medicina, nos dijeron a nosotros que esos cargadores vendían a 10 pesos una unidad de sangre. Se utilizaba eso, se procesaba esa sangre y esa sangre se transfundía. HIV, hepatitis, Chagas y todas las enfermedades transmisibles por sangre han recaído en los pacientes que han recibido esos paquetes. Entonces, por eso es que desde que la Organización Mundial de la Salud ha dicho sangre segura, no todos pueden donar. Yo puedo ir a donar, así como el cargador. Ahora no. Ahora escogen a los donadores para utilizar esa sangre. Entonces, caro, porque tengo que hacerle un mundo de pruebas a esa sangre para poder utilizar. Emplearse en circunstancias muy justificadas. Tengo 9 de hemoglobina, lo voy a transfundir. No es así. Tengo 11 de hemoglobina, va a entrar la cirugía, va a sangrar 306, me van a transfundir. No es así. Para transfundir tienen que tener un justificativo. Ya vamos a ver cómo se escogen los pacientes. Tengo que superar los beneficios sobre los riesgos. Cuando estoy trasplantando un órgano,
voy a generar reacción antígeno-anticuerpo en el receptor. Es un riesgo. Pero si ese riesgo queda chiquito al lado de salvarle la vida, voy a correr ese riesgo y le voy a dar sangre, porque le voy a salvar la vida al paciente. Entonces, cuando mis beneficios superan mis riesgos, se transforma. Debe ser en procesos específicos. No, es que tiene hemoglobina de 7 que se transforma, hemoglobina de 8 que se transforma. Tengo que hacer un estudio exhaustivo del paciente para determinar cuál es la causa. Pero si no puedo esperar un tiempo prolongado, días, horas o meses, o no tenga otra alternativa de tratamiento, por ejemplo, un paciente oncológico. Si un paciente oncológico tiene una hemoglobina por debajo de 10, no puede hacer tratamiento oncológico, porque no me va a llegar la cantidad necesaria de sangre a ese tumor, por lo tanto no me va a llegar ni los citostáticos ni la radiación, va a ser el efecto necesario en ese tumor. Entonces tengo que llevar mi hemoglobina a 10, tenga o no tenga síntomas. En cambio, si mi paciente tiene una anemia ferropénica, ¿para qué lo voy a transfundir? Si dándole hierro le soluciona el problema. Entonces, en ese caso, tengo que ver que mis tiempos, o un paciente que está, por ejemplo, con una anemia ferropénica, pero ha tenido un accidente y está sangrando porque tiene una fractura expuesta, ¿voy a esperar a darle hierro? No, necesito transfundirle para que entre a cirugía, para que le reparen su fractura y el paciente después pueda recibir hierro. Entonces, tengo que analizar bien la situación para poder prescribir una transfusión sanguínea. Existen dos tipos de transfusión. La que nosotros utilizamos más es la transfusión alogénica, es decir, donador-receptor. Lo que nosotros estamos pregonando hoy en día es la transfusión autóloga. Me van a sacar sangre a mí, si necesito una cirugía, la pongo en el banco de sangre, entro a cirugía, me ponen mi misma sangre. ¿Hay reacción antígeno-anticuerpo? Desde ningún punto de vista, porque es mi propia sangre. Entonces es lo que estamos intentando. Obviamente no se puede, en todos. ¿Por qué? Porque la mayoría entra de emergencia. La mayoría. Y aunque no entra de emergencia, es una cirugía programada, no se hace esto de la reserva porque implica costo. Más el costo de mi cirugía, pues aumenta mi recurso. No, que me pongan cualquier sangre. Lamentablemente tenemos esa mala educación sanitaria, ¿no? ¿Por qué es importante la transfusión sanguínea? Porque transfundirle eritrocitos implica transporte de oxígeno a los órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? Cerebro, corazón, riñones. Sin cerebro nadie vive, sin corazón nadie vive, sin riñones nadie vive. Entonces, estos eritrocitos portan oxígeno, porque mis eritrocitos no están aportando la cantidad necesaria de oxígeno. Entonces, unos eritrocitos nuevos lo van a aportar oxígeno. Es parte esencial de la terapéutica médica. Para nosotros es importante, porque nos va a permitir salvarle la vida a un paciente. Entonces, es una herramienta terapéutica fundamental para nosotros. Y esto puede significar la vida o la muerte del paciente. Dándole sangre puedo salvarle la vida, pero dándole sangre también lo puedo matar. Entonces, ojo, tengo que sopesar riesgos y beneficios. Lo que nosotros estamos pregonando hoy en día es el uso racional. ¿Por qué? Porque los ginecólogos, los neurocirujanos, algunos traumatólogos creen que la sangre viene de la piel. Van a hacer sobre todo los neurocirujanos que tienen hasta hemoglobina. Tienen 3 paquetes moleculares cuando mi paciente tiene 13 de hemoglobina, sangra 20 cc. Si mi paciente ha tenido una impotencia por cualquier causa, por la anestesia, por lo que sea, le chantan un paquete y 2 me mandan a un tacho de basura. ¿Qué creen que me retaban la sangre? No. Por eso es que también los ginecólogos vamos a entrar a hacer una histerectomía. Está con 9 de hemoglobina, le llevaremos a 12 por si acaso sangre. Por si acaso sangre, no existe por si acaso.
Si transoperatorio sangra, ¿cuánto tiene que sangrar? 1700 cc tiene que sangrar para poderle transfundir. Con 300, 200, 500 cc de sangrado me están chantando dos banquetes. Uso racional, no me regalan la sangre. Cuesta conseguir, porque de los 20 que han donado aquí, 10 se nos han desechado. De esos 10, me cuesta caro hacer sus pruebas. Entonces, no es pues que yo voy a pedir 5 unidades, 7 unidades, 10 unidades, y voy a botar la mitad o el 75% de basura. No es así. Si yo necesito pedir 1, 2 máximo, ya sangró transoperatorio, de emergencia que me traigan 1, 3. Pero no voy a pedir 5, utilizar 1 y mandar al tacho 4. Tengo que usar en forma consciente. Cuando mis beneficios van a superar mis riesgos. Cuando los beneficios, bueno, después de estudiar en forma racional al paciente. A ver, tiene anemia, tiene 6 de hemoglobina. A ver, ¿cuál es su tipo de anemia? ¿Es una anemia ferropénica? ¿Es una anemia talasémica? ¿Es una anemia hemorrágica? ¿Es una anemia hemolítica? ¿Es una anemia megaloblástica? ¿Es una anemia por una alteración endocrinológica? ¿Cuál es la causa de esa anemia? Es una anemia ferropénica. Perfecto. ¿Tiene compromiso clínico? ¿Tiene riesgo cardiovascular? ¿Tiene riesgo inminente de la vida? ¿Está hipotenso? ¿Está taquicárdico? No está taquicárdico. ¿Para qué lo voy a transfundir? Si lo puedo ver con instrucciones por orden. Sí, es un paciente que tiene una anemia hemolítica autoinmune. Por cualquier causa. Entonces le voy a dar corticoide y si su anemia es muy severa y tiene clínica, le voy a transfundir. Eso se llama estudio racional del paciente. Tengo que hacer un estudio de la patología. No voy a decir, tiene 6 de hemoglobina y lo voy a transfundir. No funcionan así las cosas. Debe realizarse únicamente por prescripción médica. Cuando yo he hecho año de provincia, porque yo todavía he hecho año de provincia, antes de que me den mi título de médico, he ido a hacer a Iquile. Y de Iquile, del pueblo, he ido a una comunidad donde éramos el jefe médico, el portero del hospital, mi persona y un pediatra. Y había, ni siquiera era enfermera, era un auxiliar. Él hacía las transfusiones sanguíneas. No hay eso. El banco de sangre ha dicho solo personal, porque viene sello, firma y viene tu código, tu matrícula. Entonces, si le pasa algo al paciente, el cuello del médico. Ya no hay la enfermera, ya no hay el presidente, no hay el interno, el médico que firma, todo con las consecuencias. Entonces, solo por esto. Porque ni los residentes pueden prescribir. Solamente el médico acá. ¿Cuáles son las indicaciones para una transfusión sanguínea? Mantener o aumentar el transporte de oxígeno a tejidos vitales. Corazón, riñones, cerebro. Ese es el objetivo básico. Eso quiere decir que mi paciente puede estar congelado, mi paciente puede estar comatoso, compromiso del sistema nervioso central. Sus neuronas están muriendo, oxígeno. Tiene una tasa de filtración glomerular muy baja, una creatinina muy alta. Necesita oxígeno sanguíneo. O mi paciente está taquicárdico, está quinémico, o es mayor de 65 años, me puede hacer un infarto, o me ha tenido un accidente cerebrovascular previamente. Ese paciente es referencial. Reciben independientemente de su hemoglobina. O tengo que frenar una hemorragia activa. Pacientes que tengan una hemorragia digestiva alta por una úlcera, por un tumor, o los pacientes que sean politraumatizados, que tengan hemorragias por ruptura o estallido de víscera, o los pacientes que tengan trastornos de la coagulación,
pacientes con púrpuras principalmente o con alteraciones de los receptores de coagulación. Van a recibir ¿qué? Plasma. Entonces ahí tengo mis pacientes. Si mi paciente tiene hemofilia, ¿qué es la hemofilia? Es una alteración genética. ¿Lo voy a curar? No, pero está sangrando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle más factores de coagulación, mejorar su hemoglobina para que su cerebro, corazón y riñones no entren en falla. Estabilizar a mi paciente. Mi paciente hemofílico va a necesitar el resto de su vida transfusión sanguínea. No hay donde perderse. Pacientes amputados, pacientes que tienen accidentes, esos necesitan transfusión sanguínea independientemente de su. Y mis pacientes oncológicos, ¿qué les decía? Hemoglobina de 10, tenga o no tenga clínica, debe tener hemoglobina de 10 para que la radio y la quimioterapia tenga efecto en su tratamiento. ¿Cuál es el proceso de transfusión? Primero, tengo que prescribir en forma correcta. Mi paciente tiene una anemia que no puedo esperar con el hierrito, que no puedo esperar con B12, ácido fólico, necesito hacerle una cirugía. Porque en esa cirugía le vamos a hacer una histerectomía. Recibe sangre, independientemente de su hemoglobina. Elegir el componente específico. Si mi paciente tiene problemas de coagulación, ¿para qué le voy a dar un paquete globular? Si lo que necesita es plasma. Un paquete de glóbulos rojos y 3 paquetes de plasma. Van a matar o he visto hasta hace muy poco, porque ya nos han prohibido en el banco de sangre utilizar sangre completa. Ya no se utiliza sangre completa, porque de una unidad de sangre completa pueden beneficiarse 9 pacientes. No hay sangre completa. Eventualmente sí, por ejemplo, paciente que tenga múltiples fracturas o tenga quemaduras de más del 60% de la superficie corporal, eventualmente puede recibir sangre completa. Necesita factores de coagulación, necesita plasma, necesita glóbulos rojos y necesita incluso hasta plaquetas. Entonces, eso sí, eventualmente pueden recibir, pero son casos muy, muy específicos. Ahora es, si necesita plaquetas, se le ponen plaquetas. Necesita factores de coagulación, se le pone plasma. Se necesita eritrocitos, solo paquete globular. Punto. La dosis correcta. Si con un paquete puedo estabilizar a mi paciente, no necesita más, independientemente de su hemoglobina. Si lo puedo estabilizar con un paquete. Hay pacientes que con hemoglobinas de 3, 2, una unidad y se han estabilizado. Yo tenía una paciente que ha venido con 20, tiene 3 de hemoglobina. No es fresca que las lechugas. ¿Le duele algo? Sí, mis huesos. ¿Algún otro? Nada más. Pero su hemoglobina de 3. Se le ha transfundido una unidad, se ha estabilizado, se ha permitido una buena oxigenación cerebro, corazón, riñones, la paciente se ha ido con su tratamiento para dengue. No hace mucho teníamos una paciente internada en el hospital, no sé si los que tienen práctica conmigo han tenido la oportunidad de ver, 3 de hemoglobina. Le hemos 10 paquetes le hemos transfundido. No podemos subir su hemoglobina. 10 paquetes. Existen casos y existen casos. Entonces, hay que analizar cada caso. Primero, consentimiento importante. Hace unos 10 años atrás, un poco más, 15 años atrás, llega una muchacha de 20 años, producto de un accidente de automovilidad. Se me ha ido. Producto de un accidente automovilístico. Ha entrado por emergencia, tenía hemorragia interna. No recuerdo cuánto estaba su hemoglobina, pero entró al quirófano y se le transfundió. Sorpresa. Llegan sus familiares. Era neumonía. Piensen que era neumonía. Escándalo. ¿Quién les ha autorizado a ustedes para la transfusión? Nuestra religión no permite este uso de hospital. No hace mucho, para unos 4 años,
Yo tenía un paciente con un sarcoma, un changuito de 16 años, pierna, así. Necesitaba transfundir. No se va a transfundir. ¿Por qué necesitaba? No se va a transfundir. Dependía de sus padres, tenía 16 años. No se va a transfundir. Consentimiento informado, no hay transfusión. Punto. Una vez que tenemos el consentimiento informado, hacemos la solicitud. Aquí es donde más reniego. Porque esta solicitud viene desde el banco de sangre. El banco de sangre nos entrega una cantidad X de formularios que tienen una numeración correlativa, tienen un código que viene en una numeración correlativa, del 1 al 50. Entonces, para entregarme a mí mis paquetes globulares, yo tengo que entregarle mis solicitudes del 1 al 20. No puedo entregar 1, 5, 7, 9, 15. No. ¿Dónde están los otros? No hay. Ah, perfecto. Multa al hospital. No hay saltamontes. Yo les entrego 10 paquetes con 10 solicitudes. Ustedes me devuelven mis solicitudes bien llenadas. Si no, multa al hospital. Ya lo hizo. Mistura y la cocha de basura. ¿Dónde está el formulario? Lo botaron. ¡Ay, qué maravilla! Multa al hospital. No tienen derecho a equivocarse en la solicitud. Por eso se los capacita para eso. Pero sin embargo, sí, cometiendo errores. Me equivoqué. Pedí 3, yo necesito 1. Ah, perfecto. Se pone anulado y se toma otro. Voy a entregar el anulado al banco de sangre. No lo va a multar. Pero no lo voy a hacer con mistura, voy a recoger y lo voy a poner con un scotch. No. Tienen que tener mucho cuidado al llenar. Una vez que se llena la solicitud, se hacen los estudios de histocompatibilización. Ya les he dicho. Mis eritrocitos son diferentes a los de él, a los de ella, a los del compañero de atrás, a los del otro compañero. Entonces, tengo que hacer un estudio muy minucioso para evitar generar reacción antígena anticuerpo en el receptor. Y finalmente se inicia la transmisión del componente solicitado. Entonces, ahí está. Antes era el grupo factor. Ahora, todo este chorizo del laboratorio se tuvo que pedir y todos tienen que salir negativos. Me sale uno positivo, tengo que recurrir a otro paquete globular a hacerle todos los estudios para que no me haga una reacción antígena. No es sencillo. Esta es la tablita general que presenta la Organización Mundial de la Salud como posibles donadores y receptores. Repito, puedo ser o positivo y puedo recibir o negativo. No hay ningún problema. Pero aún siendo una diferencia de NHS, puedo hacer una reacción antígena. Ah, soy O negativo y recibo O negativo. Sí, puede ser una reacción. Puede ser mínima, ínfima, pero existe la posibilidad. Por eso tengo que estar ojo al charque cuando estoy transformando a mi paciente. Una vez que se ha decidido que se va a recibir sangre, se ha hecho todos los estudios, he dicho sí, va a recibir sangre, necesita transfundir su sangre, lo primero que tengo que hacer es agarrar mi paquete y lo ideal sería cotejar con una cinta, con una pulsera que la mayoría de los hospitales a nivel internacional tienen. Nosotros somos tercermundistas. Nosotros nos tenemos que guiar en lo que dice nuestra clínica. Y nuestros pacientes en nuestros hospitales ocupan una cama, son pacientes de la cama. Para la transfusión sanguínea no es paciente de la cama, porque esa cama puede rotar, ese paciente puede rotar por varias salas. Cuando tengo que descongestionar las salas, tengo que rotar de un lugar a otro. Entonces no es el paciente de la cama, es el paciente fulano de tal. Por eso tengo que cotejar en mi paquete, porque vienen todos los datos en mi paquete, más la historia clínica de mi paciente. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. ¿Cuántos años tienes?
tantos años. ¿Cuál es tu glucosa aquí? Tal. Pues va a recibir, ¿qué? Va a recibir plaquetas. Ah, perfecto. Estas son sus plaquetas. ¿Hay confusiones? Hay confusiones. En los hospitales grandes, por ejemplo, el Hospital Vierno, ha pasado todo lo que ha pasado. Se transforman 10 pacientes en la unidad de transfusión. Entonces, cada paciente tiene que tener su charola. Y en esa charola tienen que estar los datos del paciente y los datos de su paquete globular o su paquete hemocomponente. Paquete que tiene que recibir la cama 10. Bueno, la cama 10 aquí dice a la 10, resulta que la llevaron a la cama 12. El de la cama 12 tenía que transfundirse plaquetas, el otro tenía que transfundirse paquetes globulares. Entonces, hemos generado una serie de barbaridades en los hospitales públicos, sobre todo cuando son muchos los pacientes que tenemos que transfundir. En el hospital donde yo trabajo, no se transfunden así en masa, pero sí se transfunden en pacientes que son movidos de un lugar a otro. O sea que tener mucho cuidado con eso. Una vez que yo he recibido y he cotejado, tengo que ver que mi paquete o mi sangre o lo que yo le esté poniendo al paciente, ya sean plaquetas o lo que sea, no tengan cosas raras. Miren, mis paquetes globulares, por ejemplo, pueden tener pequeños coágulos que ya se han generado una coagulación porque el tiempo de vida de mi paquete ya está por expirar y es la mala costumbre que tiene el banco de sangre de liberar paquetes que ya están por expirar. Entonces, a veces se pasaron ese tiempo o no lo manejaron adecuadamente porque los paquetes vienen congelados, hay que descongelarlos y en ese proceso generan coágulos. Entonces, hay que fijarse que mi paquetito no tenga coágulos o en el caso de las plaquetas no haya agregados plaquetarios. Una vez que me he fijado que no tiene nada, se inicia la transfusión. Obviamente no lo van a hacer ustedes como internos, no lo van a hacer ni siquiera como médicos generales, eso lo hace el personal del servicio de medicina transfusional, porque para eso están capacitados. Una vez que he visto todo, se inicia, que todo está bien, se inicia el proceso de transfusión. En los primeros 15 minutos, el paciente va a hacer una reacción adversa, si es que la hace en los primeros 15 minutos. Ahí yo me voy a dar cuenta si va a hacer o no. Por eso tienen que saber cuáles son las reacciones adversas y no me las pasan por alto. Una reacción adversa es una reacción de hipersensibilidad, es una alza térmica, es una reacción adversa, pero que no necesita estudios, que dándole la medicación voy a corregir. Pero que tengo que controlar en mi paciente, que no me haga diuresis, que no me haga una hipertensión, que no tenga dolor, principalmente lumbar o cefalea, mareos, o que este paciente esté entrando en obnubilación. Porque si mi paciente está entrando en esa sintomatología, quiere decir que es una reacción adversa transfusional que tengo que hacer, parar la transfusión. Si tiene una alza térmica, se toma los signos vitales antes de iniciar la transfusión. Y si me hace una alza térmica, tengo que ver cuánto ha tenido de esa alza térmica. La elevación de 1 grado significa reacción adversa. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente entra con 36 y se termina con 37. Es una reacción adversa. ¿Qué tengo que hacer? Cerrar mi sangrecita, darle un paracetamol o la dipirona que les encanta. Se le da la dipirona, se espera 15 minutos. Si remite, se vuelve a abrir la transfusión. Pero si no remite, se corta la transfusión y ese paquete se manda al laboratorio para sus análisis respectivos. Y no se transforma más. Y se hace toda la papelería que es reacción de transfusión. Pero, como no le dan un cuarto de pelota, ni lo cierran, le dan paracetamol, no se van, le vuelven a abrir, se olvidan del paciente, cierran, termina su transfusión y nunca me llenaron el formulario de reacción transfusión. ¿Ha hecho reacción? Ha hecho reacción. Lo que pasa es que no se han dado cuenta, le han dado medicación, les valió cohete y lo despacharon al paciente. Y ese paciente, en la próxima transfusión que va a recibir, va a ser una reacción mucho más severa. Ya no está el antecedente de que he hecho una reacción transfusional. Va a venir ese mismo paciente y nos va a hacer una hemólisis. ¿Quién tiene la culpa?
por no saber qué son las reacciones transfusionales. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con este paciente. Una vez que el paciente ha hecho la reacción, inmediatamente se da el paso o se da curso a la reacción transfusional que tiene que estar anotada en la historia clínica. No hizo reacción transfusional, concluye la transfusión sin eventos. Listo. Entonces, yo voy a volver a transfundir a ese paciente, voy a ir a revisar sus antecedentes. No he hecho reacción transfusional. Y si hace una reacción transfusional, pues tengo que entrar en hemovigilancia. Para eso es todo mi papelerío que nunca tengo. Por eso nos multa el hospital. El banco de sangre viene. A ver, ¿qué historias se han transfundido? Estas. Perfecto, de PIN, marín, de vamos a hacer esto. ¿Dónde está su reacción transfusional? No ha hecho reacción transfusional. ¿Dónde está anotado? No han anotado el estereotipo. ¡Qué lindo! No ha anotado, no ha hecho su reacción transfusional. Multa. ¿Cuántos paquetes se han transfundido? Se han transfundido 5. Para una hemoglobina de 9, para una hemoglobina de 10, para una hemoglobina de 12. Multa. Perfecto. Nos evalúa el banco de sangre. No nos dice voy a ir mañana. Hoy día se aparecen. ¿Dónde están las externas? Auditorías externas. ¿Quién paga por el pato? ¿Dónde está su nota pretransfusional? Donde hay que tomarse en hospitales y ver cómo está el paciente. No hay nota pretransfusional. ¡Qué maravilla! No tiene nota pretransfusional al hospital. Entonces, el hospital se llena de 14.000, 20.000 bolivianos como multa. ¿A quién creen que le toca? Descuento por planilla. Así que, mucho cuidado con las historias clínicas. Una vez que yo ya tengo una evaluación real y digo, se va a internar y se va a transfundir, llega a piso por consulta externa, yo tengo que reevaluar a mi paciente como médico de piso, de planta, y decir, a ver, mi paciente tiene clínica para anemia, tiene clínica para anemia, y tiene un laboratorio que dice que tiene una hemoglobina por debajo de 7. ¿Estoy autorizado para transfundir? Sí, porque la OMS me dice, por debajo de 7 sí se puede transfundir. Entonces tengo que ver, hay signos de hipoxemia, taquicardia, angina, disnea, una oximetría por debajo de 90%, sí, se transfunde. O tiene riesgo cardiovascular, es un paciente que tiene más de 65, una insuficiencia cardíaca congestiva, tiene una miocardiopatía o una enfermedad cerebrovascular previa, sí, perfecto, se transfunde. Pero si me llega con una hemoglobina de 8 o más, está más fresco que una lechuga, pero con una anemia, sin riesgo de hipoxemia ni riesgo cardiovascular, no lo puedo transfundir. Primero tengo que investigar cuál es la causa. Subió para transfusión, no me interesa. Primero vamos a hacer el estudio del paciente. Es una anemia ferropénica, le vamos a dar hierro. Es una anemia megaloplástica, le vamos a dar vitamina B12 ácido fólico. Eso es lo que tengo que hacer. No es que yo quiero internarlo para transfusión, no existe eso. Salvo paciente oncológico. Paciente oncológico sí. Tiene que llegar a 10 hemoglobina para poder hacer tratamiento oncológico. Si no, no hace tratamiento oncológico. Es diferente al paciente no oncológico, que si no tiene todos esos síntomas, no se transfunde. Con 6 de hemoglobina, si está más fresco que la lechuga, no se transfunde. Una vez que yo he iniciado la transfusión, porque sé que mi paciente necesita transfusión, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada es monitorizar signos vitales: presión, pulso, temperatura, saturación. Anotar en la lista, en la historia clínica. Nota pretransfusional: paciente que ingresa para transfusión sanguínea de paquete globular, de plaquetas, de plasma, qué sé yo. Signos vitales: hora tantos, inicia transfusión. En los primeros 15 minutos yo tengo que observar a ese paciente, porque en los primeros 15 minutos me va a hacer la reacción. Me estás cosiendo. Prurito. Es reacción de hipersensibilidad. Es una reacción adversa.
paro la transfusión, le doy un insulina. Espero 15, 20 minutos, cede la sintomatología, vuelvo a abrir. Si vuelve a presentar, cierro y retiro. Va a estudio esa bolsa. O mi paciente dice, sí, me está doliendo la espalda, o me está doliendo el pecho, o está diaforético, o está taquicárdico. Se cierra, esa bolsa va a investigación. A ese paciente le tomo hemograma, bueno, aquí están fiebre, escalofríos, cefalea, náuseas, urticaria, anafilaxia, hipotensión, fatiga, dolor esternal, lumbalgia, o está orinando oscuro. Se corta la transfusión y se pide un hemograma, bilirrubinas, creatinina y hemoglobina. Para investigación, ese paquete llega al laboratorio, tiene que hacer todos los estudios de rigor, porque hay estudios específicos, todo es negativo, esa bolsa con resguardo va hasta el banco de sangre. Eso se llama trazabilidad. Inmediatamente hago mi formulario de notificación de reacción adversa, porque hay un formulario que tengo que llenar del banco de sangre, viene y me audita. Se activa el protocolo post-transfusional y finalmente se hace todo, se comunica hasta la presidencia del Servicio de Medicina Transfusional, que es el que va a hacer la investigación de todo lo ocurrido. ¿Qué significa? Que yo tengo que investigar, porque yo soy el presidente del Servicio de Medicina Transfusional. Tengo que ir a investigar desde el momento en que se ha determinado la transfusión a ese paciente. Tengo que ver si realmente ese paciente debía recibir sangre o no, qué componente tenía que recibir, cuánto tenía que recibir, qué es lo que ha sucedido desde que el paciente ha ingresado a salas para la transfusión, qué es lo que ha pasado desde que ha salido mi paquete de laboratorio hasta el servicio de medicina o hasta el servicio de internación, si le han adecuado, si le han puesto de forma adecuada su catéter, si han utilizado asepsia, antisepsia, si han hecho la colocación del paquete correctamente, si han verificado el paciente. Todo eso tengo que hacerlo yo. Es un trabajo pesado, es un trabajo arduo, tengo que revisar